caso argentino de desendeudamiento dentro del marco de la mesa redonda sobre la crisis de deuda y su resolución, organizada por la Asociación Argentina de Economía Política, la IEA, International Economic Association, y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. Los disertantes serán el Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, el doctor Hernán Lorenzino, el Premio Nobel de Economía del año 2001 y presidente de la IEA, International Economic Association, el doctor Joseph Stiglitz, como moderador el profesor Andrés López, es el director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También nos acompañan el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri, funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, embajadores, autoridades de universidades latinoamericanas, autoridades y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. De esta manera, entonces, damos comienzo a la sesión abierta sobre el caso argentino de desendeudamiento. Bueno, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a la facultad. Quiero solamente contar brevemente en el marco en el cual se desarrolla esta charla. Hay en este momento, desde el día de ayer y continúa hoy, una mesa redonda, una round table sobre temas de crisis de deuda y de resolución de crisis de deuda, en la cual tenemos el placer de recibir a varios prestigiosos académicos del exterior que están interactuando y dialogando con académicos locales. Esta round table está organizada por International Economic Association, que es como una suerte de federación mundial de asociaciones de economistas de todo el mundo, y conjuntamente con la Asociación Argentina de Economía Política, que es la pata local de la International Economic Association. La facultad tiene el honor de albergar esta mesa redonda, y en este marco estamos organizando 3 paneles abiertos, el primero del cual es este, en el cual tenemos la presencia del señor Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y del profesor Stiglitz. Y a continuación, inmediatamente, tenemos un segundo panel en el cual van a exponer el mismo profesor Stiglitz, el profesor Leon Food, el profesor Marcus Miller, y un pequeño cambio en el programa que no sé si todos han recibido. En lugar por un problema de viajes del profesor Ocampo, va a estar el profesor José Antonio Ocampo aquí, en este segundo panel, y en lugar del profesor Heyman, que va a estar en el panel de la tarde, junto con Roberto Frenkel, Eduardo Levi-Cesati y Stephanie Griffith-Jones. Así que están desde ya invitados a quedarse al segundo panel, que va a comenzar inmediatamente después de este, y luego en la tarde a las 6:30 tenemos un tercer panel de cierre de esta conferencia. Bueno, sin más, gracias al señor ministro por venir a nuestra casa, y le doy la palabra. Buenos días a todos y todas. Gracias, agradecido soy yo por la invitación. Es un honor para mí estar en esta facultad y además, por supuesto, sobre todo al lado del profesor Stiglitz. Un honor para mí compartir este panel con él. Con respecto a la presentación, les confieso que no tengo muy claro mis slides. ¿Quién las va a pasar? Bien. La verdad es que no pensaba hacer una presentación por slide, pero después hay como una moda en el gobierno, inaugurada por la presidenta, de poner slides, y entonces a partir de eso es como que nos vemos un poco obligados a eso. Pero bueno, en definitiva, no lo fabrico. No, por favor, al contrario, la verdad teníamos que haber probado antes.
Bueno, perdón por esta inteligencia. Y de nuevo, gracias por estar acá. La verdad que con el día que se presenta no es nada fácil. Las autoridades de la ciudad tampoco ayudan mucho, así que doble mérito el que ustedes estén acá. El primer punto que quiero decir es el de un poco de un trasfondo teórico a lo que es para nosotros la política de desendeudamiento. Por años, parte de la biblioteca, gran parte de la biblioteca y el mainstream académico y político nos dijo que la tasa máxima en la que una economía puede crecer tiene que ver está determinada por la utilización plena de su capacidad productiva y que la tasa máxima de crecimiento, el crecimiento potencial, era igual al crecimiento efectivo. La realidad de gran parte de nuestros países, los que comparten con nosotros el hecho de ser países emergentes, junto con otra parte de la biblioteca minoritaria y mucho más minoritaria opinión económica y política, demostró que esto no es tan así, al menos en nuestros países, que operan al menos algunas restricciones para esta acción. La demanda efectiva es uno y la restricción de divisas fundamentalmente, como vamos a argumentar, es otro. Desde ese punto de vista es que uno puede explicar qué pasó en Argentina en la década del 90 bajo el régimen de convertibilidad. La acumulación de deuda, y este es el punto, ¿para qué uno se endeuda? La utilización del endeudamiento como forma de financiar el déficit fiscal y no el desarrollo productivo, lleva, y este es el argumento, a que opere la restricción de divisas, cree esto crisis de balanza de pago, que a su vez nos lleve a tomar medidas de restricción de política cambiaria, que implique a su vez el abandono de cierta capacidad de hacer política económica y por ende que el crecimiento productivo entre en crisis, lo cual trae a su vez regresión en la distribución del ingreso, en la demanda agregada y, por supuesto, esto deriva en recesión y en no crecimiento de nuestra economía. Como obviamente uno muestra esto como contracara de lo que creemos es la política de desendeudamiento. Por eso decimos que la política de desendeudamiento la entendemos como un pilar central del nuevo modelo de desarrollo argentino, porque junto con otras medidas de política permitió, a nuestro entender, del 2003 a esta parte, recuperar soberanía política, independencia económica, que nos permitió, a su vez, tener las herramientas para incrementar las tasas de crecimiento potencial y efectiva del producto, o sea, un crecimiento acorde con un crecimiento intertemporal de nuestra economía y a su vez un crecimiento efectivo del producto, garantizando al mismo tiempo el proceso de inclusión social con redistribución del ingreso que se ha dado en los últimos años. Es cambiar el círculo vicioso de la deuda desde nuestro punto de vista a un círculo virtuoso en el cual la deuda se constituye, o dicho de otra manera, el desendeudamiento se constituye en una explicación
importante de la ausencia de una de las dos restricciones que he mencionado, la restricción de divisas, la crisis de balanza de pagos que caracterizaron la economía argentina para atrás, y nos permitió recuperar política cambiaria, política fiscal, que a su vez nos dio las herramientas adecuadas para traducir esa política cambiaria, ese manejo del tipo de cambio competitivo, orientado a darle competitividad a nuestra economía. La política fiscal nos permitió tener política fiscal para hacer política anticíclica, para hacer política productiva. Todo eso nos llevó a una estructura productiva que aseguró un crecimiento, el más importante en los últimos años de la economía argentina, que a su vez tuvo como objetivo la distribución del ingreso y la creación de una demanda que dé lugar a un mercado interno que a su vez asegure que ese producto efectivo se transforme en un producto potencial de largo plazo. O sea, que entendemos que la política de desendeudamiento como pilar de este modelo de desarrollo nos permitió al mismo tiempo incrementar la tasa de crecimiento de nuestra economía que sea compatible con un equilibrio en la balanza de pagos para no repetir los errores del pasado. A su vez, creemos que la política de desendeudamiento permitió asegurar que ese crecimiento económico sea sostenible intertemporalmente. Esto es lo que trata de expresar ese gráfico, que el producto efectivo se iguala al producto potencial. Al mismo tiempo que mejorando la distribución del ingreso nacional y con ello incrementando la tasa de crecimiento efectivo. ¿Cómo uno, al ponerlo como un pilar de la política de desarrollo implementada por este modelo, uno puede tomar a cada una de los hitos que la constituyeron como algo aislado, y es lo que tendemos a hacer con intención o sin ella. Se tiende a ver cada una de las medidas tomadas en estos últimos años, desde la presidencia del Dr. Kirchner hasta estos días, como algo absolutamente aislado y desconectado de uno de otro, y no como una política orientada hacia un mismo objetivo y absolutamente coherente con ese objetivo. Y este va a ser el desafío que yo les quiero dejar hoy. Ver la política de desendeudamiento, si es que pueden ver algo, yo me voy a encargar de ir describiendo cada uno de la mucha información que tiene ese slide. Verlo todo como un proceso enderezado a un mismo fin. Y entonces, en ese gráfico, y partiendo desde la crisis tremenda del año 2001 y 2002, donde el nivel de deuda era absolutamente insostenible, 166% en términos de PBI, ¿cómo llegamos a los logaritmos de diciembre del 2011? Que me voy a encargar de decirles que después del pago de Poder 12, uno de los hitos de esta política de desendeudamiento, están incluso por debajo de lo que figura ahí. 42% es nuestra deuda total en términos de PBI, 19% es la deuda con el sector privado, incluyendo dentro del sector privado a los organismos multilaterales de crédito. Cuestión que puede claramente distinguirse de la deuda estrictamente con el sector privado, y me voy a encargar de hacerlo en la última parte de mi presentación. Pero les decía que los desafío a ver esto como una política que no tuvo picos, que no tuvo espasmos, que no fue espasmódica, sino que fue orientada hacia un mismo objetivo y absolutamente sistemática en ese sentido. Que se inició
que se inició, y esto vale recordarlo, no con el canje del 2005, que creemos es uno de los hitos más importantes de esta política, sino que se inició con la gestión de las consecuencias que para el sistema financiero y sus ahorristas tuvo la debacle del 2001 y 2002. Y ahí entonces uno ve la emisión de los bodegas 2005, 2007, 2012, que tuvieron como objetivo primero reestructurar en condiciones sustentables una premisa de política que se dio en cada una de los hitos que voy a describir, reestructurar en términos sustentables para una economía que estaba saliendo de una crisis terminal como fue la del 2001-2002. Primero, la deuda interna. Me estoy refiriendo ahora a la deuda financiera. Al mismo momento y en forma mucho más importante se estaba atendiendo la deuda social que había dejado el 2001 y el 2002. Pero en términos de sistema financiero y sus ahorristas, la primera medida fue la reorganización, la reestructuración de ese desastre a través de instrumentos de deuda emitidos por el gobierno nacional, en algunos casos entregados a ahorristas, en otros casos entregados al sistema financiero, que tuvieron como objetivo, insisto, reestructurar esas obligaciones en condiciones tales que ahorristas y sistema financiero pudieran volver a funcionar. Cronológicamente, pero no en importancia, sobreviene la reestructuración de las deudas con las provincias. Después me voy a referir en más detalle a ese aspecto, pocas veces mencionado. De nada servía reestructurar el sistema financiero sin reestructurar la deuda que habían asumido hasta ese momento las provincias. Y lo primero, les recuerdo, entre otras cosas, esa deuda estaba nominada en 13 o 14 cuasimonedas que circulaban en nuestra economía. Pero también había mucho de deuda con el sector financiero local y deuda internacional, como es en el caso de la provincia de Buenos Aires. Eso se reestructuró a través de la emisión de títulos nacionales, típicamente Boden 11, que fue con el cual se rescató las cuasimonedas, y luego el emblema de la reestructuración de deudas provinciales, como fue el Bogar 18. Luego sí llego al más conocido, ¿no? al que tiene más prensa, el canje del año 2005. Ni me tengo que detener demasiado en la importancia que tuvo, solo decir que constituyó no solamente el canje más importante en términos de montos involucrados hasta ese momento, sino, yo digo fundamentalmente, porque fue el que permitió cambiar la concepción que hasta ese momento se tenía de cómo se reestructuraba una deuda soberana. Nadie hasta ese momento había concebido un sistema en el cual, un proceso de reestructuración en el cual el acreedor compartía los costos con el deudor. Y vaya si fue una sorpresa en el año 2003, 2004, 2005, cuando Argentina presentó esta propuesta, el hecho de que se impusiera a los acreedores una quita del 75% de capital en algunos casos. Claramente cambió la forma en que de ahí en más se vio o se estudió un proceso de reestructuración de deudas soberanas. Baste decir que luego de eso,
no solamente a partir de ahí se empezó a hablar de un sistema internacional de reestructuración de deuda soberana, sino que a partir de ese canje del año 2005, en mucha medida, uno lo puede ver como un antecedente muy claro de las próximas reestructuraciones de deuda soberana y particularmente la que Grecia condujo con su sector privado. Tenía además cuestiones no valoradas en ese momento y conceptualmente, más allá de las críticas que uno pueda hacerle a su diseño fino, conceptualmente cosas muy distintas a todo lo conocido como lo fue el cupón de PBI, un instrumento a partir del cual se invitaba al acreedor a ser parte de los beneficios que la propia reestructuración podía traer al deudor y compartir esos beneficios, si los hubiera, y compartir también las pérdidas si eso es lo que sucediera, y entonces atar ese instrumento al crecimiento del PBI fue algo inédito hasta ese momento. Insisto, más allá de lo que de las críticas que uno pueda hacerle al diseño finito del instrumento. El segundo hito claramente tiene ya no tanto una connotación financiera, sino una connotación más política y habla a las claras de, perdón la redundancia, la claridad conceptual del presidente Kirchner al pensar esta política de desendeudamiento. Tuvo que ver con, una vez terminado la primera fase de la reestructuración de deudas con el sector privado, comenzar y pensarlo en distinto orden era imposible, dado la necesaria búsqueda de consensos en términos de país y en términos de región y en términos internacionales. El segundo hito tiene que ver con el pago del Fondo Monetario, insisto, no ya desde el punto de vista financiero, pero sí desde el punto de vista político. Desembarazarse de las recetas del Fondo Monetario Internacional tenía en ese momento, pero hoy se revela, creo que mucho más descarnadamente, porque cuando nos pasa a uno como país, muchas veces no nos damos cuenta ni de la importancia que tienen ciertos actos que damos, ciertos pasos que damos, ciertas decisiones que se toman como conjunto, pero cuando la vemos reflejada en un proceso ajeno a la realidad de nuestro país, como es lo que está sucediendo en Europa, ahí nos damos cuenta y tomamos clara dimensión de lo que fue en el año 2006 desembarazarse del Fondo Monetario Internacional y básicamente de sus recetas. Y hoy lo vemos en el proceso de reestructuración o de salida de la crisis o de resolución de la crisis europea, intento de resolución de la crisis europea, cómo la troika, esta forma de encararla a partir de el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y la Unión Europea, cómo esas recetas vuelven a reincidir sobre recetas que ya fueron probadas y fueron probadas en particular con nuestro país y otros países como el nuestro y no dieron resultado y vuelven a ser sugeridas, obviamente, como ayer claramente nos dejó demostrado el profesor Stiglitz, esto no es casualidad, esto no refleja la inoperancia ni el capricho de instituciones financieras internacionales, sino que está enderezada a un objetivo claro, que es que el sector financiero no sea el que cargue con los costos de las malas decisiones tomadas
por ese propio sector financiero. Pero decía, en el año 2006, desembarazarse del fondo fue mucho más que es más, creo que era atacado en ese momento desde un punto de vista financiero, porque se decía, ¿por qué dejan de tener deuda barata para tomar deuda cara con el mercado o dejarse librado a la deuda cara que les ofrece el mercado? No se veía que detrás de eso no había una operación de índole financiera, sino una operación que tenía que ver con ni más ni menos con la posibilidad de seguir el rumbo que se había empezado a trazar en el año 2003 y que tenía necesariamente que colisionar con las recetas que venían del consenso de Washington en ese momento, representado por el fondo y tal vez aún representado por el fondo. O sea, nadie puede creer que la estatización de los fondos de pensión, nadie puede creer que la asignación universal por hijo, nadie puede creer que la nacionalización de parte del capital accionario de YPF para convertirla en parte de la política energética de este país hubiera tenido lugar manteniendo Argentina un programa con el Fondo Monetario Internacional. Y esa es la relevancia que tiene la decisión del año 2006 de pagar al Fondo Monetario, que además, les recuerdo, se hizo en conjunto con otros países de la región. Otro de los hitos desde mi punto de vista, y dio lugar, les digo desde lo personal, una de las batallas más inútiles desde mi punto de vista y más duras y controversiales a la cual nos enfrentamos y puso a los argentinos a tener que sufrir una discusión que, insisto, no tenía ningún sentido y la realidad lo reveló, que fue el abuso de las reservas del Banco Central para el pago de deuda, lo que ahora denominamos Fondea y Fondor, o sea, el Fondo de Reservas para el pago de deuda con el sector privado y el Fondo de Reservas para el pago de organismos multilaterales. Creo que, insisto, una discusión absolutamente inútil que luego fue superada por la realidad y hoy nadie duda de los beneficios, o por lo menos no tenemos ninguna duda respecto de los beneficios que tuvo para el país no acceder al financiamiento del mercado de capitales teniendo reservas suficientes para hacer frente al pago de deuda. Ahora sí, desde el punto de vista financiero, nadie ponía, desde un punto de vista estrictamente financiero, insisto, nadie podía contradecir las ventajas que tenía la utilización de reservas para el pago de deuda, ¿no? Una deuda, un activo que rendía muy poco para pagar un pasivo caro. Nadie ponía en duda desde el punto de vista financiero. Ahora la cuestión era institucional, se ponía en riesgo la institucionalidad en la Argentina utilizando reservas. Los fondos buitres iban a quedarse con todas nuestras reservas, vienen por todo, no les van a quedar más cajas, etcétera, etcétera. Se reveló que la utilización del Fondea no solamente fue una buena idea, una buena medida de política económica desde un punto de vista financiero, sino que nos permitió continuar con la política de desendeudamiento destinada a ir reduciendo paulatinamente pero sistemáticamente nuestra dependencia a los mercados financieros internacionales. En un contexto como el de hoy, les digo, da mucha, y creo que tenemos que reconocer, que da mucha tranquilidad no tener un canal financiero a través del cual las crisis internacionales se propaguen inmediatamente, primer punto. No hemos sufrido ni en la crisis del 2008-2009 ni en esta crisis desde el punto de vista estrictamente del canal financiero, no hemos sufrido
las consecuencias que en otro momento y por crisis absolutamente distintas en cuanto a su magnitud y en cuanto a su incidencia con nuestro país o sus conexiones con nuestro país, lo que ha sucedido en otras épocas en las cuales recuérdese solamente el efecto tequila o el efecto de la crisis asiática, cómo esto era trasladado inmediatamente a nuestro país, y dado que nuestro país tenía la necesidad imperiosa de refinanciar permanentemente sus déficits o sus deudas producto de sus déficits fiscales, cómo esto implicaba necesariamente vuelvo al principio de los círculos viciosos cómo esto implicaba necesariamente un aumento del costo de capital, de financiamiento, que implicaba a su vez una crisis de balanza de pagos que llevaba a recesión y terminó en una devaluación del año 2001-2002. Voy a hacerlo más rápido. Otro de las medidas, me quedo en el medio del programa de desendeudamiento de las provincias. Les dije que en el año 2001-2002 una de las consecuencias de la crisis fue también la crisis de deuda en las provincias. Eso fue parcialmente, otra vez insisto, 13 o 13 cuasimonedas circulando. Eso fue primero solucionado por el gobierno nacional a través de instrumentos de deuda nacionales y el Bogar 18, que es un híbrido entre una deuda nacional y provincial. Pero luego, en el año 2009-2010, el gobierno también llevó adelante otro programa de desendeudamiento con provincias que llevó alivio a las cuentas fiscales en el medio de la crisis internacional. Eso también fue producto o debemos considerarlo como parte de la política de desendeudamiento, junto con el CANQUE 2010, que fue la segunda parte, la culminación, diría, de lo hecho en el CANQUE del 2005. Una operación distinta en todo sentido de la del CANQUE 2005, no en cuanto a la oferta, porque la oferta era muy similar, incluso peor a la del 2005, pero distinta en su concepción y en su realización, básicamente, porque tenía que ver con recuperar, no sé si es la palabra adecuada, llegar a los acreedores, o bien a los acreedores que habían visto mal la foto del año 2005 y se habían imaginado una película que no terminaba bien y por eso no habían entrado en el año 2005, o también recuperar a aquellos que entre el año 2005 y el año 2010 se habían constituido en tenedores de deuda de Argentina y estaban dispuestos a aceptar una oferta peor para ellos, mejor para el país que la del año 2005. Pero en cualquier circunstancia, lo que nos permitió, creo, la operación del año 2010, la culminación del CANQUE de 2005 a través de una nueva oferta de reestructuración en el año 2010, fue básicamente poder mostrar al mundo y en particular a los buitres que siguen pretendiendo cobrar más que los que entraron y en condiciones absolutamente inequitativas respecto al conjunto de los argentinos y respecto a los otros acreedores que sí participaron del CANQUE del 2005 y del 2010, demostrarles al mundo, insisto, que Argentina logró con su reestructuración en 2 etapas más del 90% de aceptación de sus acreedores. Creo que esto es lo que nos lleva o nos ha permitido mantener hasta hoy esta política de enfrentamiento con aquellos que no entraron y buscan por todos los medios cobrar sus acreencias, insisto, no en condiciones similares a los que entraron, sino en condiciones absolutamente beneficiosas para ellos y muy distinto, digamos, queriendo cobrar absolutamente todo lo que
lo que representan sus bonos defaulteados. Les recuerdo que la definición de buitre tiene que ver con, no son personas, no son los viejitos que tenían el bono en el año 2001 y los sorprendió el default de Argentina. Cuando hablamos de buitres es aquel que compra muy barato porque ese viejito no quiere tener más el bono, no espera a la oferta y tiene que desprenderse porque tiene una necesidad, etcétera, y lo vende en el mercado muy barato, y viene otro que tiene espaldas y que se dedica a eso y compra muy barato y pretende cobrar muy caro. Esa es la definición de buitre. Creo que una de las consecuencias del canje del 2010 tuvo que ver con que 76% de aceptación es bueno, pero 93% es mucho mejor, y eso nos permite mostrar una historia más sólida en términos de aceptación por parte de los acreedores. Voy a imprimir un poquito más de velocidad. Me quiero referir al último hito desde mi punto de vista, que tiene que ver con la culminación del proceso del corralito a través del pago de la última cuota del Bodén 12. Quiero recordarles a todos que el Estado Nacional, o sea, todos nosotros, como consecuencia de la crisis del 2001-2002, de eso se trató la emisión de Bodén 12, pagó a los tenedores $19.600 millones en servicios de Bodén 12. Eso es lo que terminamos en estos días de cancelar. La reflexión que yo quiero hacer, más allá de lo que implicó ese pago en términos de monto y en términos de qué pasó el día después de Bodén 12, y en ese sentido me parece gráfico y muy interesante decirles que la deuda per cápita, que era en el año 2003, 2004, de algo así como la deuda per cápita con el sector privado. Bodén 12 básicamente estaba en el sector privado. Fue una cancelación fuerte de deuda del sector público con el sector privado, la última cuota de Bodén 12. La deuda con el sector privado de moneda extranjera, que era en términos per cápita en el año 2004 de $2.800, después del pago del Bodén 12, está por debajo de los $1.000. Creo que esas son las cosas que son lo que mejor representan los resultados de una política de desendeudamiento. Como porcentaje del PBI, esta es la medida más típicamente usada, pese a que algunos especializados en el tema y no tanto, no dejan de repetir que la deuda aumentó. La deuda es mayor que la del año pasado, la deuda del 2011 era más que la del 2010, 2009, en términos nominales. Como se mide una deuda no en Argentina, sino en cualquier país del mundo, es en términos de PBI, en términos de capacidad de pago. Y esa es la medida relevante. Y desde ese punto de vista es que decimos que luego del pago del Bodén 12, la deuda con el sector privado en moneda extranjera, o sea, deuda no refinanciable en moneda que no emite Argentina, pasó de ser del 9.6%, a representar menos del 10% del PBI, a representar aún menos del 9.6, 8.4% del PBI. Esa es una medida de fortaleza de nuestra economía. Creo que es la mejor explicación de por qué Argentina puede hoy, en el medio de una crisis internacional de relevancia todavía no clara respecto de dónde va a terminar, puede hoy seguir creciendo y puede hoy seguir en buena forma, pese a que todos los indicadores internacionales son negativos, y pese a que
no solo en Europa, en Estados Unidos, sino que también nuestros socios comerciales más importantes no están creciendo en la misma forma en que lo venían haciendo. Entonces, por último, la idea es los resultados de esta política de desendeudamiento no solamente tienen que ver con la reducción que ya mencionaba y las implicancias que eso tiene en nuestra política económica, la posibilidad de hacer política económica que dio el proceso de desendeudamiento, sino que la deuda, además de ser menor, es más sana. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente hay una reducción del monto de deuda en términos de PBI, sino que la composición de esa deuda hoy es mejor que lo que era, en términos de moneda de denominación, en términos de la vida promedio, tema que no se tiene demasiado en cuenta. Pasó de 6 años en el año 2002 a casi 11 años en el año 2011, en el perfilamiento, el nuevo perfilamiento de la deuda, con pocos vencimientos de capital para los próximos años, luego del pago del 2012, del Bodel 2012. La deuda tomada en consideración como porcentaje de exportaciones, 300%, 3 veces nuestras exportaciones en el año 2002, 61.5 en el año 2011. La deuda pública, como dije, en moneda extranjera con el sector privado. Bueno, en fin, podría traerles indicadores de deuda que, comparados con lo que está pasando en el mundo, realmente muestran la fortaleza de el acierto de la política y la fortaleza de nuestra economía en relación con otros países que hoy están atravesando más problemas. Pero lo que en definitiva me interesaba, el punto que me interesa hacer, que me están apurando, es que vuelvo con lo del principio. Desde mi punto de vista, la política de desendeudamiento te permite tener más aire para hacer política económica. Desendeudarse implica liberar divisas para importadores para que la actividad económica se mantenga y se incremente, lo cual a su vez trae aparejado la posibilidad para el Estado, que la distribución, la demanda se fortalezca, el mercado interno se fortalezca, y eso a su vez trae como consecuencia, junto con la política de desendeudamiento en el sentido de menores servicios, la posibilidad de que el Estado esté en mejor forma, los números fiscales estén en mejor forma y permita hacer política contracíclica que en definitiva nos permite afrontar las consecuencias de lo que viene de afuera, o bien hacer política productiva para incrementar aún más nuestra capacidad de generar empleos, de redistribuir el ingreso, de que la gente esté cada día mejor, y esto en definitiva es el objetivo de este modelo. Por eso es que el argumento para esta presentación es que la política de desendeudamiento debe verse como un pilar fundamental de este modelo de desarrollo económico, junto con el manejo, lo cual ha permitido un manejo del tipo de cambio, ha permitido hacer política fiscal, nos ha permitido generar nos ha permitido la asignación universal, la cobertura previsional, etcétera, etcétera. En definitiva, el punto que quiero hacerles es que no es anecdótico, no es
ha sido una de las explicaciones más importantes que tiene nuestra realidad económica la política de desendeudamiento. Ese es el argumento que quería hacerlo, quería que lo vean en contexto, espero haberle sido claro y no haber sido demasiado largo en mi explicación. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, señor ministro. Disculpas por como moderador nos entretiene, una tarea bastante desagradable de realizar, pero bueno, nos esperan otras muchas más actividades al resto del día. Le doy la palabra al profesor Stiglitz. Gracias. Well, thank you very much. Since we're running very late, I'll try to be briefer than I normally am. I'm also the guilty for that, so. The issue of countries that have become over-indebted, debt crises, is very much back in the news with the Greek and Spanish crisis, Italian potential crisis, a crisis in a number of countries. And as these large numbers of crises have mounted, it's very natural for the international community to look back on the last major crisis, sovereign debt crisis, that in Argentina, which and see what they did right and wrong, to assess what lessons they might learn, and that really provides the context of the current discussion. One can look at this issue from two perspectives: that of the country itself, the country going through the crisis, and one can look at it from the global perspective, the way the international architecture, the way the international system performs. And in the next session, I'm going to talk about it from the international perspective. But in this session, I want to focus really on the national perspective. What are alternative strategies? What does the Argentinian experience suggest for how one can manage a debt crisis? Now, as the minister pointed out, I think very correctly, the benefits of debt relief are enormous. They provide an opportunity for countries to stimulate their economy, or to put it another way, the cost of not dealing with the crisis is enormous. The period before the debt restructuring in Argentina was a period in which there was very high unemployment. And I was chief economist at the World Bank at the time, and as we looked at what was going on in Argentina, it was very clear that unless there was a change in the economic regime, debt relief, a change in the fixed exchange rate system, there was no end in sight to this continuing unemployment. And so the cost on society of continuing with that regime was enormous. And as we'll talk a little bit later on today in the context of Europe, I think that's exactly the same thing. Unless they change what it's doing, the depression which Spain and Greece are going through, countries where the youth unemployment today is 50%, are likely to continue. So not doing anything, in my mind, was unacceptable. And debt relief provided the basis for stimulating the economy and restoring growth. But I want to emphasize that managing a debt restructuring is not easy. There are a host of problems, some of which the minister alluded to, that had to be solved. And they're not easy.
And in many ways, the problems that would have to be resolved in Europe are even greater than in Argentina. So it's worthwhile thinking about the experience of Argentina to at least make people aware of what are these challenges that will be faced. Before getting into that, I want to make a couple preliminary remarks. The first is that an obvious one, but one that is often forgotten, that every loan is a contract between a borrower and lender. It's a voluntary contract, so it's not, if something goes bad, it's not just the borrower who is to blame, it's the lender. Nobody forced the lender to make the loan, and in fact, systematically, lenders have overlent. We saw that so clearly in the United States in the case of the run-up to the recession of 2008, where the banks engaged in predatory lending and encouraged people to become excessively in debt. And we see that in the case of many sovereigns, where international lenders try to persuade governments to borrow more. The lenders are supposed to be financially sophisticated about risk management, and therefore they are in a better position to judge the ability of a borrower to repay. Lenders typically are compensated well for the risk, including the risk of default. They get the money, the payment for the risk of default up front. But of course, when they face default, they're very unhappy. That's understandable. But they have been compensated for that risk, often very, very strongly. So the first point I want to emphasize that while the international lending community always is going to blame the borrower, the lenders are equally to blame, and often more so. And that certainly was the case in the United States in the run-up to the recession, where it was very clear that the banks were engaged in, as I say, lending that were taking advantage of the least financially sophisticated. The second general point is that every country, every advanced industrial developed country has a bankruptcy law. Bankruptcy is part of capitalism. Debt restructuring is part of capitalism. Unfortunately, we don't have a framework for debt restructuring for sovereigns, and that's one of the questions we're going to talk about in the next session. What kind of debt restructuring mechanism should there be? But we need to recognize that debt restructuring is an inherent, important part of capitalism, and we could not have capitalism without it. So that we ought to accept that there will be times in which it is desirable and necessary to engage in debt restructuring. The third general remark is that debt crises are typically a symptom of some deeper economic problems. It's not just that the government, say, has borrowed too much. There's something else typically going on. And if you look at the countries in Europe today going through a crisis, Spain and Ireland, for instance, had a surplus before the crisis. So it wasn't excessive spending that caused the crisis. Or let me put it another way. The debt and the deficit that Spain and Ireland have today are a consequence of the economic downturn and the financial crisis that originated in the United States, not the other way around. The recession was not a result of the deficits and the debt. And that's important to bear in mind because there is often a temptation to look at the deficits and say, oh, countries are spending too much and therefore let's force them to cut back their spending. There is typically something else that's fundamental going on. And cutting back the spending could actually exacerbate the underlying problems. What that underlying problem is often a matter of very contentious debate. So, for instance,
1980s debt crisis, many people believe was a result of failed industrial policies, import substitution policies. But Jose Antonio Campo yesterday in his talk, part of a book that he has as an advertisement for his book on the economic history of Latin America, pointed out that in fact it was not industrial policies that led to the debt crisis. And so that's an example of a misdiagnosis of the debt crisis. Another example, Europe, as I said before, German analysis that says the cure to the debt crisis is for a new fiscal compact that would be enforced by making governments reduce their spending, would not have prevented the current crisis, and it certainly won't cure the current crisis. Again, a misdiagnosis of the underlying problem. Part of the underlying problem in Argentina, and I think in the Eurozone, is a misaligned exchange rate, a fixed exchange rate system. Very hard for fixed exchange rate systems to work. That's a big topic that I'm not going to get into, but that was certainly part of a misaligned exchange rate and a fixed exchange rate system that couldn't adjust was part of the fundamental problem in Argentina. The debt restructuring by itself, if you don't address the underlying problem, would not have solved the problem. The economy would have remained weak. But that then presents really part of the challenge in debt restructuring. Typically, debt restructuring goes on at the same time as other deep structural reforms, a change in the exchange rate mechanism. So Argentina faced two very difficult problems simultaneously, that posed by debt restructuring and that posed by an exchange rate adjustment of a very large magnitude. And that it managed it as well as it did is a real achievement. Let me talk about some of the reasons why it's so difficult to manage these debt restructurings, particularly when accompanied by, say, exchange rate adjustments. And then what I want to do is talk a little bit about how do we think about success, and why I think most people would say that the Argentine experience was, by and large, a success. The reason it's so difficult is that one of the reasons is that there are large distributive consequences to debt restructuring and to exchange rate adjustment. And among the distributive consequences are those for basic institutions such as the financial system and the pension systems. And one has to manage the debt restructuring and the exchange rate adjustment in ways that maintain the flow of capital, the flow of credit, don't destroy the banking system, and at the same time avoid the possibility of very adverse distributive consequences. One has to see these problems within the context of what exists prior to the debt restructuring, prior to the exchange rate adjustment. So, to put it in the context going back to the Eurozone crisis today, what we see is what's happening right now in the Eurozone is money is leaving the financial system. And the result of money leaving the financial system, and leaving Greek banks, or leaving Spanish banks, for good reason, because of a fundamental flaw in the Eurozone framework, which the founders of the Eurozone did not understand at the time it created, and many of the leaders still do not understand. So, as you know, if you put it just very boldly, would you rather have your money in a bank guaranteed by the Spanish government or a bank guaranteed by the German government, when both of them give you money in euros?
And the answer is pretty clear. Money is leaving the Spanish banks, and as money leaves the Spanish banks, resources go down, they can lend less, and the result of that is the Spanish economy gets weaker, and as the Spanish economy gets weaker, the backing of the Spanish banks by the Spanish government becomes more frail, and it's a downward vicious circle. This is inherent in the current European framework, which the leaders are just beginning to realize. It was back there at the founding. It was a problem that was fundamental, but was only exposed in the context of a crisis. And unfortunately,